Bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí! Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, rebosante de energía, positivismo y muchas ganas de chismecito, porque hoy, mis queridos chismosos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta. Un tema que ha estado incendiando las redes sociales, acaparando titulares y, seamos honestos, a mí me tiene al borde del colapso emocional en el buen sentido, por supuesto. Hoy vamos a desentrañar, a analizar, a diseccionar cada pequeño detalle del universo que conforman The Method de Mir y Can Yaman, y más específicamente vamos a hablar de esa chispa, ese rumor persistente, esa podible, increíble, maravillosa confirmación de que el amor, señoras y señores, está flotando en el aire. Así es, mis corazones latientes. Hoy vamos a adentrarnos en el laberinto de sus miradas robadas, sus gestos sutiles, sus declaraciones ambiguas y todos esos indicios que nos han llevado a creer, a soñar, a aferrarnos a la idea de que The Method de Mir podría, por fin, haber revelado sus verdaderos sentimientos por nuestro queridísimo Can Yaman. Preparen sus palomitas, afinen sus oídos y abróchense los cinturones, porque nos espera un viaje épico lleno de emociones desbordadas, recuerdos nostálgicos y, por supuesto, muchísima especulación de la buena, Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta telenovela turca de la vida real, quiero pedirles algo muy especial. Si son nuevos por aquí y si acaban de descubrir este rincón de chismes y buena vibra, o si, por alguna razón del destino, todavía no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ni uno solo de mis vídeos donde siempre les traigo las últimas noticias antes que nadie, lo prometo, los chismes más jugosos, directamente de la fuente, guiño. Y mis opiniones más sinceras y apasionadas sobre todo lo que nos enciende el corazón. Así que no lo piensen más. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para que YouTube, ese cómplice silencioso, les avise cada vez que suba un vídeo nuevo y créanme, no querrán perderse ni uno, y prepárense para la diversión. Ahora sí, con todo el drama en su punto justo, vamos al meollo del asunto. La verdad absoluta, innegable e irrefutable es que la relación entre The Method de Mir y Can Yaman ha sido un auténtico tsunami emocional desde el instante en que los vimos juntos, por primera vez, en la exitosísima y arrolladora serie Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos y amamos aquí en el mundo hispanohablante. Desde el mismísimo primer capítulo, la química entre ellos era tan tangible que casi podíamos tocarla a través de la pantalla. Sus personajes, la dulce y soñadora Sanem y el aventurero y apasionado Can, nos conquistaron con su amor a primera vista, sus momentos cómicos y entrañables, sus miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras, y sus altibajos que nos mantenían pegados al televisor, con el corazón latiendo a 1000 por hora y las emociones a flor de piel. Pero, ¿dónde terminaba la brillante actuación y dónde exactamente comenzaba la cruda y palpitante realidad? Esa, mis amigos, es la pregunta del $1.000.000. Durante toda la emisión de la serie, los rumores de un romance secreto, de un amor prohibido, de una conexión que trascendía lo profesional entre Demet y Can eran constantes, insistentes, inevitables. Los fanáticos, nosotros, ustedes, yo, todos, estábamos absolutamente convencidos de que su conexión era genuina, que traspasaba la barrera de la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Y la verdad es que era prácticamente imposible no creerlo. Sus miradas cómplices, llenas de un brillo especial, sus risas espontáneas y contagiosas, la forma en que se complementaban a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas destinadas a encajar todo, absolutamente todo, apuntaba a que había mucho más que una simple amistad, por más profunda que fuera, entre ellos. Sin embargo, ambos actores, con una profesionalidad admirable y una discreción envidiable, siempre se mostraron muy cautelosos al respecto. En las entrevistas, ya sea para la televisión, revistas o plataformas digitales, esquivaban con maestría las preguntas sobre su vida personal, sobre sus sentimientos, sobre esa evidente química que compartían, y se limitaban a hablar de su trabajo en la serie, de sus personajes, de la buena relación que tenían como compañeros. Somos muy buenos amigos, nos llevamos de maravilla, disfrutamos mucho trabajando juntos, decían una y otra vez, con una sonrisa amable pero firme, intentando sofocar los rumores que se propagaban como la pólvora, alimentados por nuestras propias esperanzas y fantasías. Pero como bien dice el sabio refrán, donde fuego hubo, cenizas quedan, y vaya que hubo fuego entre Demet y Can. Y es que a pesar de sus constantes negativas, de sus intentos por mantener su vida personal alejada del escrutinio público, hubo ciertos momentos, ciertos detalles, ciertas señales que alimentaron aún más las esperanzas de los fans,
que nos hicieron creer que nuestro sueño de verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la realidad, podría hacerse realidad. Por ejemplo, las fotos que compartían ocasionalmente en sus redes sociales, donde se les veía muy cercanos, cariñosos, relajados, disfrutando de la compañía del otro. O las anécdotas que contaban sus compañeros de reparto, esos cómplices silenciosos que con una mirada o un comentario ambiguo, insinuaban que había algo especial, algo diferente, algo más allá de una simple amistad entre Demet y Can. Incluso algunos medios de comunicación, ávidos de exclusivas y titulares impactantes, llegaron a publicar fotos de Demet y Can juntos, fuera del set de grabación, disfrutando de cenas románticas, paseos por la ciudad, momentos de complicidad que solo una pareja enamorada podría compartir. Después de que Erkenci-Kuş llegó a su inevitable, pero no por eso menos doloroso, final, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse, como si la llama que los unía se hubiera extinguido de repente. Cada uno siguió su propio camino, embarcándose en nuevos proyectos profesionales, persiguiendo sus sueños y consolidando sus carreras. Can, audaz y aventurero como siempre, se mudó a Italia para protagonizar la exitosa serie Viola come il mare, conquistando al público italiano con su carisma y talento. Demet, por su parte, continuó trabajando arduamente en Turquía, protagonizando varias series y películas que la consagraron como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Durante este tiempo ambos actores fueron relacionados sentimentalmente con otras personas. Can tuvo un romance muy mediático con la presentadora italiana Diletta Leotta, con quien incluso llegó a comprometerse, desatando la euforia entre sus fans, aunque la relación terminó de forma abrupta e inesperada, dejando a todos con la boca abierta. Demet, por su parte, contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas, aunque su matrimonio, lamentablemente, duró poco más de un año, dejando a todos con el corazón roto. Pero a pesar de la distancia física, de sus diferentes proyectos profesionales, de sus respectivas relaciones sentimentales, el fantasma, la sombra, el recuerdo de Can y Demet siempre ha estado presente, flotando en el aire, alimentando las esperanzas de los fans. Nosotros, ustedes, yo, la comunidad Candem, nunca hemos dejado de creer en su amor, en su conexión especial, en su destino inevitable y hemos seguido buscando pistas, señales, indicios que confirmen nuestras sospechas, que nos permitan soñar con un reencuentro épico. Y es aquí precisamente donde entramos en el meollo del asunto, en el corazón de este chisme jugosísimo, en la supuesta revelación de Demet sobre sus verdaderos sentimientos por Can. En las últimas semanas han circulado varios rumores, cada vez más insistentes y detallados, sobre un posible reencuentro entre los actores, una reconciliación largamente esperada, un segundo capítulo de su historia de amor. Se dice, se rumorea, se comenta que ambos han estado en contacto, intercambiando mensajes, llamadas, incluso, algunos afirman que han tenido varias conversaciones en secreto, lejos de las miradas indiscretas de la prensa. Además, algunos medios de comunicación, con acceso a fuentes cercanas a los actores, han publicado extractos de una supuesta entrevista que Demet habría concedido a una prestigiosa revista turca, en la que por primera vez en años, hablaría abiertamente de sus sentimientos por Can, sin tapujos ni reservas. En esta entrevista, Demet supuestamente confesaría que siempre ha sentido una fuerte atracción, una conexión inexplicable, una admiración profunda por Can, y que a pesar del tiempo y la distancia, nunca ha podido olvidarlo, que su recuerdo sigue presente en su corazón. También diría que se arrepiente de no haber dado una oportunidad a su relación en el pasado, que tal vez el miedo, la presión mediática o las circunstancias no fueron las adecuadas, pero que ahora, con la madurez que le han dado los años, está dispuesta a luchar por su amor, a correr el riesgo, a apostar por un futuro juntos. ¡Boom! Explosión de emociones. Un tsunami de sentimientos. ¿Se imaginan? Demet Özdemir, la talentosa, carismática y hermosísima actriz, declarando su amor por Can Yaman después de años de silencio, de evasivas, de rumores y especulaciones. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans de Erkenci-Kuş, para todos los que hemos creído en su amor desde el principio. Sería la confirmación de que el amor verdadero existe y que a veces vale la pena esperar. Pero ojo. Alerta spoiler. Antes de que se emocionen demasiado, de que empiecen a planear la boda y a comprar los regalos, es importantísimo que tengamos en cuenta que esta información, por más jugosa y emocionante que sea, no ha sido confirmada oficialmente. Ni Demet ni Can han hecho ninguna declaración al respecto, ni han confirmado ni desmentido los rumores.
Por lo tanto, debemos tomar esta noticia con cautela, con una pizca de escepticismo, y no darla por sentada, por más que nos cueste. Ahora bien, vamos a analizar, a profundizar en las posibles implicaciones de esta supuesta revelación. Si Demet realmente ha confesado sus sentimientos por Can, si realmente está dispuesta a luchar por su amor, ¿qué significa esto para su futuro? ¿Estarán dispuestos a darse una nueva oportunidad, a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos? ¿O preferirán seguir caminos separados, manteniendo su amistad y su admiración mutua, pero sin involucrarse sentimentalmente? La verdad es que el panorama es incierto, lleno de interrogantes y posibilidades. Ambos actores tienen carreras exitosas, vidas muy ocupadas y compromisos profesionales que los mantienen viajando constantemente. Además, han pasado por relaciones difíciles y dolorosas en el pasado, lo que podría hacerlos más cautelosos, más reacios a la hora de empezar algo nuevo, a abrir su corazón a otra persona. Por otro lado, la química entre Demet y Can es innegable, palpable, electrizante y el apoyo incondicional de los fans, la fuerza de la comunidad Candem, podría ser un factor importante para que decidan apostar por su amor, para que se arriesguen a ser felices juntos. Si ambos sienten lo mismo el uno por el otro, si están dispuestos a superar los obstáculos y a luchar por su relación, podrían tener una historia de amor maravillosa, digna de un cuento de hadas. Pero independientemente de lo que ocurra, de la decisión que tomen, lo más importante es que ambos sean felices, que se sientan plenos y realizados, y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos, para su bienestar emocional. Como fans podemos apoyarlos, desearles lo mejor y enviarles toda nuestra energía positiva, pero debemos respetar su privacidad, no presionarlos a hacer algo que no quieren y aceptar sus decisiones, por más que no sean las que esperábamos. Así que, mis queridos chismosos, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman continúa siendo un misterio, un enigma sin resolver. No sabemos si finalmente confirmarán su amor, si se darán una nueva oportunidad o si seguirán siendo solo amigos, compañeros de trabajo y almas gemelas separadas por el destino. Pero lo que sí sabemos, lo que sí podemos afirmar con certeza, es que su relación siempre será especial, que siempre tendrán un lugar en nuestros corazones y que su historia de amor, real o imaginaria, siempre nos hará soñar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo, profundo y apasionado sobre la posible revelación de Demet Özdemir sobre sus sentimientos por Can Yaman. Recuerden que toda esta información está basada en rumores, especulaciones y fuentes no oficiales, así que no se lo tomen demasiado en serio, pero tampoco dejen de soñar. Pero ahora, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Demet y Can están destinados a estar juntos, que su amor es un cuento de hadas esperando ser escrito? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados, que el pasado es pasado y que deben buscar la felicidad en otros lugares? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura, por formar parte de esta comunidad maravillosa. Significa mucho para mí que estén aquí, que me apoyen y que compartan mi pasión por los chismes, las telenovelas y el amor verdadero. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos enormes. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.